En esta cripta de piedra la noche me abraza. Las sombras danzan espectros de mi raza. Espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco,
aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Es un programa que sale al aire gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. Le recuerdo también que tiene usted varias opciones para comunicarse con nosotros, que podamos conocer sus comentarios, sus dudas, sus opiniones sobre el tema de esta noche, y son las siguientes. Hay dos líneas telefónicas fijas, es decir, solamente para recibir llamadas hacia la antigüita, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea que usted tiene a su disposición es para recibir mensajes vía WhatsApp, y su número es el 317-121-2325. También le mencioné hace unos segundos una transmisión por Facebook Live. Esta tiene lugar en la página Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí recibimos también con mucho gusto sus comentarios, ya sea como mensaje privado o directamente ahí en la transmisión. De cualquiera de estas formas nos dará mucho gusto saber que nos escucha y que nuestro tema que comentaremos hoy le está siendo de interés. Bueno, escuchamos al iniciar esta hora la canción El Verdugo Arrepentido de Coyote Negro Project, donde usted ya escuchó la letra. Es un verdugo que está expresando ahí sus sentimientos y sus experiencias en su oficio. Habla de que tiene un alma de ceniza, en fin, tiene ahí una serie de consideraciones sobre lo que debió haber sido el oficio de verdugo. Y esto porque el tema de esta noche será verdugos y naturaleza, un tema muy interesante que nos viene a comentar nuestra consocia, la doctora Magdalena Ramírez. Maleni, bienvenida al Árbol de Atenea nuevamente. Muchas gracias, Memo. Buenas noches y agradecerte la invitación para estar aquí hoy en el programa y, bueno, compartir con la audiencia un poquito de los temas que abordamos dentro de las presentaciones en la Benemérita. Sí, este trabajo precisamente fue presentado en las jornadas por el aniversario de nuestro capítulo, el aniversario número 37, que ocurrieron a finales del mes pasado de noviembre, en una sesión que tuvimos en la Biblioteca Municipal. Ahí conocimos este tema de verdugos y naturaleza, que su nombre lo indica, habla de verdugos, pero ¿qué tendrá que ver esto con la naturaleza? Eso lo vamos a ir desentrañando al paso de los minutos. Para iniciar, Maleni, pues cuéntanos o defínenos qué es un verdugo, porque quizás tenemos una imagen un tanto, no sé, simplificada, caricaturizada de un verdugo, una persona así con una capucha negra y tal, pero ¿qué era o qué es un verdugo? Muy bien, Memo. Pues bueno, vamos a empezar hablando de las definiciones que podemos encontrar en cualquier diccionario. Y la definición de verdugo es aquella persona que históricamente ejecutaba o cumplía las acciones de, como su nombre, bueno, como dije, ejecutar personas por causas de delitos o acciones que contravenían a la convivencia en la sociedad. Estas ejecuciones era pues causar la muerte con castigos corporales o de forma, y bueno, otra acepción de la palabra es que también puede considerarse a un verdugo como aquella persona que es cruel o que abusa de su poder o que exige demasiado, ¿no? Son como los dos significados que podemos encontrar. Y pues bueno, en esta ocasión, para esta charla, pues estamos refiriéndonos principalmente a los verdugos que digamos, tenían, a las personas que tenían este oficio en la Edad Media, que se encargaban de ejecutar a personas, ¿no? Uh-huh. Ya fuera por cuestiones de que cometían algunos delitos o eran acusados por brujería o bueno, todas las atrocidades que conocemos de la Edad Media, ¿no? Sí, les tocaba aplicar la pena de muerte. Sí. Sí. O alguna otra pena corporal, supongo, ¿no? Pues sí, es como lo menciona la definición, era causar la muerte con dolor físico o torturas hasta conseguir
información y bueno, pues a veces en el proceso no calculaban la intensidad de los castigos y bueno, las personas terminaban muriendo, pero básicamente eran las personas que llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Estos castigos o estas actividades que hacían los verdugos se desarrollaban en las plazas de los pueblos, de las ciudades, enfrente de todas las personas, para como que esto fuera una muestra de castigo, era como para que el resto no se atreviera a hacer este mismo tipo de acciones o de actividades porque pues les podía pasar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y esto nos lleva a pensar como en la importancia que tenían los verdugos porque era un papel fundamental en la sociedad, ¿no? No cualquier persona podía ser verdugo y era un trabajo como tal, o sea, estaba contratado, algunos verdugos recibían un salario por esta actividad porque era como cualquier trabajo. Sin embargo, la figura del verdugo representaba como esa mano de la autoridad que ejecutaba los castigos, ¿no? Era como, pues sí, la parte ejecutora. Uh-huh. Era, digamos, un oficio necesario para el contexto social, jurídico de esa época. Sí. Lo era. Y existe aún, ¿no? Hay países que mantienen la pena de muerte vigente, como Estados Unidos, algunos estados de los Estados Unidos, y hay quien hace este trabajo en ellos, ¿no? Sí, aunque fíjate que no encontré que, bueno, no estoy segura si lo de la actividad de verdugo tenga que ver con el tipo de armas que utilizaban, y creo que sí, porque para realizar sus ejecuciones, por ejemplo, utilizaban mazos, que era para ir destruyendo, o sea, una forma rápida de matar a la persona era destruirle el cráneo de un mazazo y listo, o era ir como fracturándole las piernas o zafándole las articulaciones a mazazos, y eso era pues muchísimo más doloroso. También se utilizaron espadas, ¿no? o hachas, ¿no? Para cortar las cabezas, pero bueno, a veces se sufría más porque las hachas no tenían filo, porque daban el golpe donde no era, entonces era como darle 3 hachazos para que se le caiga la cabeza, hasta que llega hasta que aparece el instrumento, digamos, que se volvió muy famoso, que fue la famosa guillotina, que ya nos comentaba el doctor Denis, que fue creada por un médico que se apellidaba Guillot, un francés, y bueno, prácticamente se populariza en toda Europa y las ejecuciones ya se realizaban a base de la guillotina, ¿no? Entonces, el último verdugo fue de los años 80, tal cual llamado el verdugo el verdugo principal de Francia. Y este otro tipo de ejecuciones como las que mencionas que se hacen en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, la pena de muerte ya involucra, o antes lo hacían por electroshocks, o sea, electrocutaban a las personas, creo que eso ya no se hace. Y el otro mecanismo son inyecciones letales, ¿no? No sé, y ellos no se les denomina verdugos como tal. Yo creo que tiene que ver más bien con el tipo de armas utilizadas para las ejecuciones. Bien. Queda claro eso y, bueno, no sé, no dejo de hacer esta analogía, por ejemplo, con la canción que escuchamos, cómo se siente ese verdugo, cómo se percibe a sí mismo con una persona con el alma de ceniza, se me quedó ese verso. No sé, las personas que aplican inyecciones letales, no, o otros métodos, no sé, que puedan existir, yo creo, sin saberlo realmente, que deben tener un sentimiento muy semejante al de los verdugos antiguos o los verdaderos verdugos. Dedicarte a eso, a cegar vidas, debe tener algo de efecto sobre ti mismo, supongo. Fíjate que yo pienso que, y digo, tampoco tengo la certeza, que debe de existir algún tipo de desviación psicológica en ese proceso, porque, no sé, por ejemplo, los asesinos seriales o las personas que asesinan a otras personas que
que lo hacen repetidamente, o sea, encuentran un cierto tipo de placer en ese proceso. Entonces, eso, digamos, no es normal dentro de un No es esquema sano. social, ¿no? Y definitivamente pienso que este tipo de actividades sí van marcando parte de ti. Yo, o sea, digo, no, tú lo dices, yo no podría hacerlo, yo creo que tú tampoco podrías hacerlo sin que dejes algo de tu alma en en cada evento, ¿no? O sea, Sí. como dices, a lo mejor alguien tiene que hacerlo, a lo mejor es un químico, es un anestesiólogo, ¿no? Que es parte de su trabajo y para él es normal preparar una solución que va a inducirle un sueño a una persona del cual no va a despertar. Entonces, es así como, bueno, yo solo aplico un químico, pero esa parte deshumanizada es como pensar, por ejemplo, un médico para hacer una cirugía, o sea, abrir a un semejante, ¿no? O sea, sacarle órganos o, digo, debe de haber cierto nivel como de, pues, no sé, a mí me resulta difícil, pero qué bueno que hay muchos médicos y tan exitosos que pues nos tienen con vida, ¿no? Ujú. Sí, sí, que tiene pues su diferencia, ¿no? Un médico, sí, como abre el cuerpo de otra persona y tal, buscando procurarle La salud. quitarle algo mal que tiene ahí o corregir algo, pero Pero, el por verdugo, ejemplo, muchos de los verdugos tenían conocimientos súper finos de anatomía y de conocimiento. Por ejemplo, este médico Guillot, el diseño que hace de la guillotina ujú, es una navaja sesgada que con peso para que al momento de caer fuera, ¿no? Como un cuchillo para hacer un corte fino. Digo, igual él en su eh, no sé, en su intención tal vez de hacer como una muerte más rápida sin tanto sufrimiento, porque ujú, antes de la guillotina, te digo, era así como que, ay, primer hachazo y, no se murió. Imagínate a la persona ahí con medio cuello, ay, no, o sea, el dolor, ¿no? O sea, como a claro. medias ahí colgando y bueno, este médico al final tal vez su intención era como pues dar una muerte rápida, digna y menos dolorosa. Ujú. Entonces, eh, eso, estas técnicas de tortura que se escuchan del medieval, los aparatos y todo eso de dónde duele más y todo eso, eran conocimientos de medicina. Sí, con una aplicación muy eh, perversa, ¿no? Sí, sí, Digamos. sí, Bueno, sí. con esto, Malene, nos vamos al primer Uy, corte qué de esta rápido. hora y vamos a regresar muy rápido para seguir comentando sobre este oficio macabro del verdugo. Ok. El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas.
Prometeos Valencia, que también nos habla de este oficio del verdugo, de la aplicación de penas corporales en otras épocas, aunque no tan lejanas, como ya nos mencionó Maleni y nos va a seguir comentando más adelante. Todavía hace 40 años, 40 y tantos años, había verdugos propiamente con ese nombre y con ese oficio. Y bueno, hoy tenemos este comentario ya de alguien que nos escucha, Teresa Vázquez, dice: saludos al programa, para ti y para todos los que hacen posible escuchar temas tan interesantes como el de hoy, y a Maleni, que describe también los temas. Muchas gracias. Ahí está. Un saludo. Qué Gracias. bueno que nos escucha y se comunica con nosotros. Y bueno, hoy estamos hablando sobre verdugos y naturaleza con nuestra consocia Maleni Ramírez. Bueno, ya en el primer bloque, Maleni, hablamos sobre qué es un verdugo, algunas consideraciones sobre este oficio, pero también nos explicabas en la exposición que tuvimos hace un par de semanas sobre algunos verdugos, digamos, famosos. O que tuvieron cierta relevancia en su oficio. Cuéntanos algo sobre ellos. Sí, claro que sí. Bueno, ya como tú bien dices, ya definimos qué es un verdugo. Ahora quiero que traten de imaginarse cómo se veía un verdugo. Y yo creo que todos la imagen que tenemos o que viene rápidamente a la mente es esta persona que usaba una capucha negra que cubría completamente su rostro y podía traer un arma, o sea, un hacha, un mazo en la mano, ¿no? Y bueno, pues efectivamente la máscara forma parte muy importante de la presencia del verdugo, porque la máscara tenía como un doble fin, ¿no? Por un lado, pues imagínense ser, o sea, es un pueblo chico, ¿no? Imagínate ser el verdugo del pueblo. Pues eran personas que socialmente eran repudiadas, ¿no? Eran discriminadas y eran poco apreciadas porque pues eran quienes estaban ejecutando, o sea, eliminando a familiares o amigos o vecinos, ¿no? Entonces, el uso de la máscara tenía el propósito, por un lado, de cubrir o de guardar la identidad de la persona que estaba ejecutando la orden, y por otro lado, en términos, digamos, psicológicos, le quitaba también como esa personalidad, era más como una figura, y eso era como despersonalizar al verdugo, era nada más como, bueno, ver esa figura encapuchada que era el responsable de cumplir las órdenes, ¿no? Y efectivamente la historia, bueno, lo que yo traté fue de resaltar algunos verdugos famosos, y algo que yo les comentaba que me había sorprendido mucho era que había o hubo una mujer verdugo que fue famosa, ¿no? A ella se le conocía como Lady Betty, era una mujer de origen irlandés. Ella se cree que nació, no se tiene certeza si entre 1740 o 1750, su fecha de nacimiento, y murió en 1807. La historia de Lady Betty, o Elizabeth Sugru, que así se llamaba, realmente es una historia muy dramática. Era una mujer que enviudó, que tenía 2 hijos, y al enviudar pues la despojan de sus territorios, de su pertenencia, y emprende un viaje desde el pueblo donde vivía hacia Roscommon, que es una ciudad en el centro de Irlanda. Y en el trayecto, pues su hijo mayor muere de hambre, no, el hijo menor muere de hambre, y pues ellos la pasan muy mal. Cuando llegan a Roscommon, el hijo mayor era como un poco rebelde, al final se va de su lado y deja de saber de él, ¿no? Entonces, Lady Betty trabaja en un hostal en el pueblo, pero bueno, ya había sido, digamos, cachada infraganti robando algunas pertenencias de personas, y bueno, la habían como así, bueno, pórtate bien y no lo vuelvas a hacer. Y resulta que en una ocasión que al hostal donde ella trabajaba llegó una persona, un hombre joven, como finamente vestido, arreglado, y como sacando, pues pagando cosas en el hostal y gastando dinero. Y bueno, Betty lo observa, y en la noche, cuando ya esta persona se va a dormir, Betty entra en su cuarto, lo asesina de varias puñaladas, le roba sus pertenencias, y bueno, pues obviamente la descubren, y cuando en la mañana van a la identificación del cadáver, pues resulta que era el hijo mayor de Betty. Entonces, cuando ella se da cuenta de que había asesinado a su propio hijo robándolo,
pues bueno, enloquece y la apresan y la sentencian a la muerte. Y el día que ella la iban a ejecutar, pues digo, agarraban por mayoreo y había 25 personas más que iban a ejecutar. Y resulta que ese día el verdugo se enfermó, ¿no? O sea, no estaba. Y los oficiales habían pasado ya preguntando en la fila de los que iban a ser ejecutados si alguien quería ser verdugo, ¿no? Y ya habían pasado uno, había pasado dos, hasta que ella levanta la mano y dice, bueno, yo puedo ser el verdugo del día de hoy, pero perdónenme la vida, ¿no? O sea, era como la retribución. Y bueno, el tal es que aceptan, ella sin más ni más ejecuta a las 24 personas restantes, incluyendo niños que había ahí para ser ejecutados. Y desde entonces Betty se convirtió en la verdugo de esa ciudad, de Roscommon. Y bueno, se tiene por cuenta que tuvo muchas ejecuciones y una peculiaridad que tenía es que ella en la celda donde dormía dibujaba con tizas los rostros o las personas que había ejecutado, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera mujer a mí sí me impactó, yo no me lo hubiera imaginado, pero bueno, ella es una de los verdugos famosos y como de los más antiguos. Después viene un verdugo que fue muy famoso y además muy querido, muy apreciado en su comunidad, porque él era un verdugo italiano. Él fue Giovanni Battista Bugatti y fue mejor conocido como el Mastro Tita. Mastro Tita era el verdugo del Papa. Entonces, él era el responsable de llevar a cabo todas las ejecuciones que el Papa y pues su grupo de personas dictaminaban. Y fue muy característico. Mastro Tita era una persona bajita, ¿no? Lo describen robusto, bajito, bonachón, casado, no tuvo hijos y era una persona muy tranquila. Y en su barrio era muy apreciado, muy querido, porque era muy tranquilo y ayudaba a su esposa a pintar, ¿qué pintaban? Se me olvidó. Sombrillas. Pintaba sombrillas con su esposa que vendían a los turistas que iban allá. Y Maestro Tita fue muy, muy característico su vestimenta porque él usaba una túnica roja y una capucha roja. Entonces él salía, cuando iba a ver una ejecución, salía desde su casa, ya vestido con su túnica, atravesaba el río y ya todos sabían que iba a haber una ejecución, entonces se reunían en la plaza y fue muy longevo, fue de los verdugos que duró más tiempo, digamos, en el cargo, en su trabajo, casi 70 años, y durante su periodo dejó un historial de alrededor de 516 ejecuciones. De Mastro Tita se dice que era muy piadoso, y él siempre decía que dependiendo o sea, que el tratamiento que daba a sus pacientes, entre comillas, dependía del crimen y dependiendo del crimen les aplicaba su tratamiento, ¿no? Entre comillas. Y eso se refería a que él diversificó mucho en el uso de armas, ¿no? Había utilizado mazos, hachas, la horca e incluso a él le tocó las versiones ya modernas de la guillotina. Entonces, si eran personas que habían cometido delitos muy crueles o lastimado o dañado mucho a alguien, digamos que el tratamiento era una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Pero hay imágenes, hay litografías que muestran que le regalaba cigarros a los que iban a ser a los pacientes o les preguntaba si preferían como, o sea, si fuera rápido, ¿no? Así como era muy consciente en el sentido de terminar con sus pacientes, ¿no? Entonces él fue uno de los verdugos, digamos, más famosos y, digamos, apreciados, aunque despreciado, porque tenían prohibido salir de su barrio, ¿no? Precisamente para que no los fueran a atacar. Y bueno, el verdugo, digamos, más famoso es el que fue el último verdugo, que es lo que te decía hace un momento, como yo me sorprendí de este dato también porque no pensé que fuera tan actual, ¿no? Este último verdugo se llamó Marcel Chevalier. Él fue el último verdugo principal de Francia. Este puesto de verdugo principal lo heredó del tío de su esposa y antes de heredar el puesto, él fungía como verdugo, digamos como verdugo común y corriente. Y en ese tiempo llegó a consumar alrededor de 40 ejecuciones. Alrededor de 1958 a 1976, que es cuando hereda el cargo de verdugo principal.
como verdugo principal de Francia. Esto fue te digo, a partir de 1976 hasta 1981, que digamos, pierde el puesto, o sea, y pierde el puesto porque Francia abolió la pena de muerte, entonces ya no era necesario tener un verdugo principal, pero a mí me sorprendió que todavía en los años 80, en 1980, se siguiese aplicando pena de muerte con guillotina, ¿no? Que eso es lo que él usaba. O sea, hay escenas de decapitaciones ya utilizando la guillotina en las plazas en Francia en 1980. Imagínate, eso no lo puedo creer. Y bueno, los delitos de corte civil la muerte era por decapitación, y si eran delitos de tipo militar, era por fusilamiento. Y en esta época, bueno, pues son como 3 etapas, si te fijas, del más antiguo, una mujer, el más famoso de Italia, y el último, pues, un francés, ¿no? Hace no mucho tiempo. En el siglo XX, ya a finales. Sí. ¿No? Y bueno, pues ahí queda una diversidad grande de personalidades, digamos, y de métodos, incluso el papel que tenían oficial, ¿no? Hay el verdugo del Papa, una figura burocrática que es el verdugo principal de Francia, la vida trágica, novelesca de Lady Betty. Es decir, hay una gran variedad de tipos de verdugos en estos principales, lo que nos habla de que no es como una cuestión estandarizada o una sola, un solo tipo, pues, de profesional de este oficio. Sí, por eso luego se piensa que los verdugos son como estas personas sádicas que disfrutan con la muerte. Y bueno, en el caso de Lady Betty, pues sí era, ¿no? O sea, no se inmutó en todas sus ejecuciones. Y Mastrotita, por ejemplo, pues era como muy consciente y siempre hablaba con los que iba a ejecutar de una manera muy tranquila y siempre trataba como de calmarlos. Y pues de Marcel no se dice mucho, aunque bueno, pues ser una figura, o sea, es como dices, ¿no? Era una figura reconocida, o sea, era algo de alcurnia, pues. Sí, no era cualquier persona. Burócrata. Exacto. Bien, con esto nos vamos ya, Maleni, al segundo corte. Estamos a la mitad del programa. Vamos a regresar ahora sí para ver cómo se vincula este oficio con la naturaleza, la fauna de la región. Vamos a adelantar eso. Okay. Regresamos en un par de minutos.
canción Verdugo también habla de algo de los verdugos. Él se pone ahí como si fuera un verdugo. Esto porque hoy estamos hablando sobre el tema de verdugos y naturaleza aquí en el Árbol de Atenea, que es el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Nos acompaña en cabina nuestra consocia Maleni Ramírez. Y bueno, Maleni, aquí en la región, ¿hay verdugos todavía? Muy buena pregunta, Memo. Sí, de hecho, hay muchos verdugos, pero no el tipo de verdugos de los que hemos estado hablando. Ajá. Estos verdugos a los que me refiero es un grupo de aves, unos aves que pertenecen al grupo de los paserinos, que se llaman alcaudones o verdugos, alcaudón americano. Estos pájaros se alimentan de insectos, pero también pueden consumir vertebrados, o sea, otros animales que pueden ser reptiles, anfibios, roedores, murciélagos, incluso algunas aves pequeñas, y bueno, como lo decía, insectos también, ¿no? Arácnidos, saltamontes y así. ¿Por qué se llaman verdugos? Y es aquí donde hacemos como la unión entre el tema de los verdugos y por qué ahora estoy hablando de aves. A estas aves se les denomina verdugos porque tienen un sistema, un comportamiento de caza y de consumo de sus presas muy peculiar. Estas aves pueden atrapar, digamos, pensemos en un ratón pequeño, y como no tienen garras o un pico muy fuerte como lo de los halcones, que están diseñados para desgarrar carne, lo que hacen ellos es que los clavan en espinas o en ramas filosas o en alambrados, ¿no? En estos alambres de púas, llegan y clavan a su presa. En la sesión hacía el comentario el doctor Cobian respecto al empalador, Vlad el empalador, que se acuerdan, si viene a su mente la imagen de cuando atrapaba o conquistaba algún territorio a los ¿cómo se llaman estos? A los rehenes o a las víctimas que atrapaban, las ensartaban en una lanza y las dejaban expuestas, o las cabezas, ¿no? Que empalaban las cabezas. Así esta ave, agarra su ratón, busca una espina, por ejemplo, se ha documentado que pueden usar las espinas de los agaves o cactáceas, o por ejemplo los árboles de tejocotes, que pueden tener unas espinas muy muy largas, y ensartan ahí a su presa, ¿no? Entonces la presa pues se muere ensartada ahí porque está empalada, y el alcaudón o el verdugo empieza a desgarrar a su presa para consumirla. Entonces puede tener varias presas ensartadas en las ramas de las cuales está consumiendo. De hecho, hay una nota en alguna de las páginas donde pueden encontrar información de esta especie, de un saltamontes que consumen, que es tóxico, es venenoso. Entonces este verdugo captura esos saltamontes y los ensarta en las espinas, y deja que pasen 2 o 3 días, que es cuando el veneno o la toxina que tienen estos saltamontes se va perdiendo su poder, su potencia, y después se los comen. Entonces, es una actividad muy, muy peculiar de estas aves. No es un ave, digamos, de tamaño mediano, puede medir entre 20 a 23 centímetros, tampoco es tan pequeñita, puede llegar a pesar entre 45 y 60 gramos, y pueden vivir hasta 12 años, ¿no? Es una especie relativamente común en el continente americano, o sea, desde Norteamérica hasta parte de Centroamérica. Me parece que llega hasta Panamá. Y bueno, ese comportamiento en su biología es muy, muy peculiar, ¿no? Se pueden encontrar en muchos tipos de hábitats, tanto de tipo tropicales como templados. Esto implica sabanas o pastizales de zonas desérticas, o bosques bien conservados, o de coníferas como pinos y oyameles. En hábitats también perturbados, por ejemplo, áreas de cultivos o áreas transformadas por el hombre, ¿no? Entonces, es muy, muy
de amplia distribución y muy común, ¿no? Digo, aquellos que les gustan las aves, pues los pueden identificar fácilmente. Yo la verdad no sabía que existían, y menos con esta característica tan peculiar de consumir a sus presas, ¿no? ¿Qué más te puedo decir de los alcaudones? Pues eso es lo que, ay, no sé, se trabó esto. Eso es lo que te puedo comentar. Ajá. Y bueno, no sé si quieras que pase entonces por qué se me ocurrió hablar de verdugos y por qué conocí estas aves y no las conocía. Sí, antes, sí, entonces están distribuidos desde Norteamérica hasta Centroamérica, incluyendo desde luego el occidente de México y la región de Autlán. Los hay aquí en la región. Entonces, pero ¿qué tan presentes están, por ejemplo, aquí en la región? No sé si existe si no un conteo, sí por lo menos alguna aproximación a qué tan presente o qué tantos ejemplares puede haber aquí en esta zona, o qué tan común sería encontrar estos empalamientos de animalitos por ahí. Bueno, que eso, digo, son dos cosas diferentes, porque el saber qué tan abundante es la especie, pues implicaría como un análisis de sus poblaciones, ¿no? Uh-huh. Monitoreos y estar contabilizando. Algo que tienen y no mencioné es que es difícil diferenciar las hembras de los machos. Tienen algo que se llama o que no presentan dimorfismo sexual, es decir, diferencias en los sexos. Entonces, pues no sabes si estás viendo hembras o machos. No sabría cómo responder tu pregunta. Lo que sí sé por colegas que se dedican a la observación de aves es que sí los han visto aquí en la región, en el Grullo, en el Valle de Autlán, Acacia, Casimiro, o sea, está presente. ¿Qué tan abundante? No lo sé. ¿Qué tan fácil sea encontrar sus perchas donde ponen su alimento? Tampoco lo sé. Hay unos videos bien interesantes y muy, muy ilustrativos en YouTube. En Facebook yo encontré uno que era el que quería presentarles y ya no tuve oportunidad. Pero yo creo que eso puede ser más difícil, ¿no? Porque si los encuentras en los alambrados o en estos, en los alambres de púas que luego están en los potreros, pues podría ser, ¿no? Con suerte. Yo la verdad te digo, nunca los había visto, Uh-huh. pero sí sé que son comunes, digamos, no es una especie rara. Ajá. Ni tampoco invasora, ¿no? Como ciertas No, es una aves especie introducidas. nativa. Uh-huh. Muy bien. Bueno, nos vamos al corte último Okay. de la emisión, Maleni, para que al final, en el último segmento, nos hables de estos hallazgos, hablando de la facilidad o no de encontrar Uh-huh. estas perchas, los hallazgos que encontraste acá en el municipio de Casimiro Castillo. Y sobre eso vendrá ya Okay. la reflexión final. Nos vamos al corte y regresamos en un par de minutos. El árbol de Atenea.
víctima o verdugo, española, que también habla sobre este oficio de los verdugos, aplicado más bien a la otra acepción que nos compartía nuestra invitada de hoy, de esa persona que exige o que ataca o que es Abusa de su poder. abusa del poder, más que como el oficio, sí, la persona que tenía como oficio la ejecución de otras personas. Bueno, estamos ya sobre el final, en la recta final, tenemos como 5 minutos nada más. Y aquí podemos comentar, Maleni, estos hallazgos de animales empalados, digamos así, en Casimiro Castillo. Cuéntanos sobre esto. Sí, pues resulta que andábamos haciendo íbamos a hacer un monitoreo de vampiros a la zona y pasamos por unas parcelas de maíz que obviamente están delimitadas por alambre de púas y en el camino empezamos a ver unos pájaros que es un ave negra que tiene unas plumas rojas en el pecho que son bastante notorias porque el ave es muy negra y las plumas son muy rojas. Y empezamos a ver en el cerco colgados varios pájaros de estos. Y luego pasamos más adelante sobre la vereda y había otras especies de aves, ¿no? La cabeza de un mosquero, una golondrina colgada, una paloma, ¿no? Entonces, pues yo me sorprendí muchísimo, tomé las fotos y le pregunté a mi ornitólogo de cabecera y me dijo, sí, puede ser un verdugo. Y yo, ¿un qué? Y ya me dijo, es que hay un ave que es la forma de sacrificar a sus presas, es empalándolas y luego se las come. Y yo, ¿eso existe? O sea, por eso les decía que yo no conocía esta ave ni su técnica de... Digo, yo trabajo con murciélagos, creo que la mayoría lo sabe, pero me gustan las aves y bueno, cuando mi amigo me comentó esto, la verdad me impresionó muchísimo esta forma de alimentación de los alcaudones, pero le dije, oye, pero esta ave, este pájaro negro es más o menos del tamaño de un alcaudón. Le dije, ¿a poco lo puede? Me dijo, sí, o sea, no es raro. Sí podría fácilmente como matarlos y comérselos, ¿no? Pero digo, es que, o sea, puedo entender que es el comportamiento de este pájaro, pero hay demasiados, o sea, de verdad que en cada costado de la parcela, porque nosotros teníamos que ir por ese sendero, por ese camino, y en cada costado de la parcela había un montón de aves colgadas, ¿no? Entonces, pues ya me puse a investigar un poco y bueno, sí vi que esta ave, los verdugos, el ave verdugo sí se distribuye o puede estar presente en la zona, pero la persona con la que veníamos, que andábamos en campo, me dijo, es que las personas que trabajan por aquí o que cuidan las parcelas atrapan estos pájaros y los cuelgan como una señal de amenaza para que los otros amigos de los pájaros no se vengan a la parcela, ¿no? Es un tanto la idea de ahuyentar a los otros pájaros o desincentivarlos a que se acerquen, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, sí, esta ave negra sí está reportada, no me acuerdo ahorita el nombre, me van a disculpar el nombre científico, es un ave que es granívora, entonces llega a formar grupos muy numerosos y se ha llegado a considerar como una plaga para algunos cultivos porque consumen una gran cantidad de granos. Este era un cultivo de maíz, realmente todavía no había mazorcas, o sea, no había grano, y muchas de las otras aves que también estaban colgadas, pues son aves que se alimentan de insectos. Entonces, el desconocimiento de estas personas por a lo mejor su intención o sus creencias de la forma de ahuyentar a las aves, pues lo único que estaban haciendo era matar a otras aves que son benéficas para el cultivo. Algunos otros paserinos que son insectívoros, que se conocen como mosqueros, pues digo, en su nombre llevan, ¿no?, implícito de lo que se alimentan. Obviamente no solo de moscas, también consumen otros insectos que pueden ser plagas, por ejemplo, del maíz, palomillas, escarabajos, ¿no?, que pueden estarlos consumiendo. Y las golondrinas también son insectívoras. Y ellas están también por un periodo corto de tiempo, una temporada que es su temporada de reproducción y se van. Entonces, este hallazgo a mí la verdad me movió mucho por muchos sentidos, porque por un lado son las creencias de las personas que atentan contra la fauna silvestre y en su
desconocimiento, pues están ellos mismos, digamos, afectando sus cultivos, ¿no? Porque están removiendo a las especies que les pueden brindar un servicio ecosistémico gratuito. Sí, y que además es una medida completamente inútil. Como un ave va a decir, como está colgado ahí otro como yo, No ya me no voy voy a ir a comer granos a esa parcela, ¿no? Exacto, o sea, es una creencia, eso es, una creencia que no tiene ningún fundamento, o sea, ninguna, es como las bolsas de agua para asustar a las moscas, ¿no? Más o menos por ahí va. Exacto, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues, o sea, me movió así como también el comportamiento de esta ave, ¿no? De su forma y su mecanismo de alimentarse, y bueno, de ahí vino el nombre como de verdugos, ¿no? Y bueno, pues los verdugos tenían estas, o sea, es como darle un significado desde un enfoque antropocéntrico al ave de que, pues tortura a sus presas antes de comérselas, ¿no? Entonces, es aquí donde hago como, donde surge esta idea de presentarlo, de hablar sobre los verdugos, pero los verdugos humanos, los verdugos de la naturaleza, que son estas aves, y para cerrar nuevamente en los humanos, ¿no? Al final somos esos verdugos que estamos ejerciendo esta fuerza, este poder sobre especies más débiles por ignorancia, ¿no? Bien, al pues final seguimos siendo verdugos también. Sí, además. Y bueno, muy interesante tema, Maleni, nos hace pensar mucho en este ciclo y pues gracias por compartirlo con el auditorio del Árbol de Ateneo. Muchísimas gracias por la invitación, Memo. Siempre es un gusto. Gracias de nuevo, gracias a todo el personal de Radio Universidad que hace posible esta transmisión y gracias sobre todo a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes. Muy buenas noches.